Estamos aquí hablando del comentario de texto narrativo, pero entre comillas desconocido, porque no siempre, bueno, en bachillerato la prueba número 1 es un fragmento de texto desconocido. Y aquí está la obra de Laura Esquivel y Tita, el personaje central, junto con uno de sus primeros amores, que es Pedro. Este es claro, ustedes vieron el texto, pero el texto siempre parte de un esquema. Cuando uno quiere ser eficiente en la redacción de cualquier tipo de texto, antes lo que debe abordar es el esquema. ¿Cuánto tiempo debemos dedicarle a elaborar un esquema? No más de 20 minutos. Aquí lo que he hecho es reconstruir el esquema de ese candidato. Te darás cuenta que el esquema no está totalmente desarrollado. Por ejemplo, si vamos a la trama, en elemento de forma, notaremos que la trama se encuentra en vacío, porque no ha habido referencia en el modelo de comentario a la trama. Profesor, ¿y por qué ocurre esto? Porque cuando tú te enfrentas a una prueba durante 2 horas, vas a tener que decidir qué tomar en cuenta y qué no. Si tú quieres hablar de todo, date cuenta que el tiempo va a ser insuficiente. Por lo tanto, tienes que hablar de aquello de lo que conoces bien. Si hay un recurso que conoces bien y es el espacio, habla del espacio. Si te quedan dudas sobre la trama, bueno, no hables sobre la trama. Si sabes bien lo que es focalización, aborda el tema de la focalización. Pero la posibilidad de que se abarque todo en un comentario, digamos, no es real. Hay que abordar aquello que conocemos, aquello que el texto nos permite descubrir, ¿no? Y no te preocupes, que lo más valioso es que lo que descubras lo puedas vincular a través de esa relación fondo y forma. Y tenemos a la mano izquierda desde tu pantalla que hay elementos como conflictos, ambientes y tópicos que no han sido tomados en cuenta, pero son muy importantes. Por ejemplo, si la candidata hubiera hecho una referencia a esta época que corresponde precisamente a fines del siglo XIX, a la Revolución Mexicana, al vínculo que tienen los símbolos con esta revolución, de repente podría haber aportado más. Pero creo que todos coincidimos en que los aportes que brinda ese comentario realmente es muy bueno. Y finalmente tenemos en el esquema la apreciación estética. Aquí he ubicado los efectos, ¿no? El tono íntimo que se logra a través, por ejemplo, de esas adjetivaciones, ¿no? Y también la apreciación estética como aquella frase que leímos al final del párrafo. Entonces, un comentario de texto va alineado a lo que nos propone el programa del diploma, o sea, es una convención, hay que entenderlo así. Estamos hablando de un análisis literario detallado, ¿de acuerdo? Que implica un proceso. Hay que leer detenidamente el texto, el tiempo para leer debe ser aproximadamente unos 5 minutos como máximo, porque es un fragmento, es una carilla como la que te he mostrado. Hay que hacer una apreciación literaria. Lectura entre líneas. ¿Qué significa lectura entre líneas? ¿Qué información está entre líneas? Bueno, temas e ideas. Cada vez que tú propones un tema e idea, para que te des cuenta que fuiste eficaz o no, date cuenta si ese tema o esa idea fue escrito en el cuento. Si no estuvo escrito es porque tú lo dedujiste, ¿no? Lo inferiste, lo sacaste de entre líneas, y eso está muy bien. Y por supuesto la comprensión de los efectos de los rasgos literarios. Es decir, cada recurso tiene un efecto como los que ha mencionado aquí cuando hablaba del tono intimista, de esa velocidad en el ritmo de la lectura, etc. Lo que no está aquí y que debes tomar en cuenta es que antes de redactar y leer, tu análisis debes trasladarlo a un esquema durante un tiempo de no más de 20 minutos, de tal modo que la redacción sea el tiempo restante, lo restante sea una redacción eficiente, donde tú simplemente traslades las ideas claves del esquema al texto. Y hablando de lo que esperábamos de ustedes, ahí está, lo que expliqué hace un momento, comprender la complejidad de un pasaje, ¿no? No es simplemente contar la historia, es establecer cómo esta historia expresa una idea a través de ciertos recursos, una argumentación convincente, ¿no? Una comprensión de los efectos, el empleo de un adecuado lenguaje, es decir, usar términos literarios y discutir la eficacia de las técnicas literarias. Esto ven en el último párrafo, cuando uno le asigna un valor al conjunto de la obra, ¿no? Y dice, bueno, si Ribeiro, por ejemplo, se propuso, ¿no?, hablar del fracaso, ¿de acuerdo?, como parte de la condición humana, lo hizo eficazmente, ¿no?, a través de estos recursos como personajes que confrontan ilusiones con la realidad. Esa es una afirmación que se constituye como parte de una valoración estética. Y la estructura del comentario se reduce a 3 puntos. A ver, si llegas al examen y dices, ¿qué hago? Tengo que hacer un comentario. Basta que recuerdes estas 3 preguntas que son las que van a activar tu respuesta. ¿De qué trata el texto? Que elude el análisis de contenido. ¿Cómo se escribió? Que elude el análisis de forma. ¿Y por qué se escribió? Que elude a la valoración estética. Intenta responder estas 3 preguntas y vas a tener como resultado un comentario de texto.